Atención, México. Sheinbaum pulverizó hoy a la oposición con una sola pregunta. Y la respuesta los dejó sin piso, sin argumentos y, lo más importante, sin excusas ante el pueblo de México. Hay un hombre que ha viajado 10 veces a Washington. Ha pasado al menos 29 días en suelo estadounidense en los últimos 6 años. Ha reunido con legisladores republicanos, con funcionarios del Departamento de Estado, con agencias de seguridad de Estados Unidos. Ha denunciado a su propio gobierno ante foros internacionales y ese hombre todavía tiene su visa. Ese hombre es Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, el mismo que enfrenta investigaciones en México por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal. Hoy Claudia Sheinbaum lo nombró en voz alta, no como acusación, como evidencia, porque mientras la oposición corría a los micrófonos a gritar que la revocación de visas era persecución política, la presidenta activó el argumento que los deja sin piso. El hombre más investigado de la oposición mexicana sigue viajando libre a Estados Unidos, sigue siendo bienvenido en Washington, sigue teniendo acceso, y eso destruye toda su narrativa en una sola frase. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir, porque la pregunta que nadie en la oposición quiere responder esta noche es esta. ¿Qué exactamente le prometieron a Washington a cambio de esas reuniones? ¿Qué acordaron en privado los dirigentes del PRI y del PAN con legisladores republicanos, mientras en México perdían militantes, perdían elecciones y perdían el país? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder. No décadas, solo años, pero años que pesan como siglos en la historia política de México. Durante 71 años consecutivos, el PRI gobernó este país con un manual muy claro. La relación con Washington no se cuestionaba, no se renegociaba, no se ponía sobre la mesa, se administraba, se heredaba, se reproducía. El manual funcionaba así. México cedía en lo que Washington pedía, en política de drogas, en apertura comercial, en migración, en seguridad. Y Washington miraba hacia otro lado cuando los gobernantes mexicanos acumulaban fortunas inexplicables, cuando los contratos se asignaban a los mismos nombres de siempre, cuando la pobreza se administraba en lugar de combatirse. Era un pacto de conveniencia mutua, no era soberanía, era administración de la sumisión. El PAN llegó en el año 2000 prometiendo ruptura, prometiendo democracia, prometiendo un México diferente, y en la práctica reprodujo el mismo manual con diferente membrete. La relación con Washington siguió siendo la misma: deferencia, dependencia, el reflejo condicionado de no contradecir al vecino del norte. Durante esos años, la visa estadounidense funcionaba como moneda de estatus entre la élite política mexicana. Tenerla era señal de que Washington te aprobaba. Perderla era una humillación pública. Y entonces llegó la cuarta transformación. Y el manual dejó de funcionar porque Claudia Sheinbaum no administra la relación con Washington, la negocia, la enfrenta cuando es necesario, la reencuadra cuando le conviene, y cuando la oposición corre a Washington a pedir lo que ya no puede conseguir en las urnas, ella lo convierte en el argumento más poderoso del debate político mexicano. Eso es exactamente lo que ocurrió hoy. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo, porque mientras la oposición construía su estrategia internacional durante años, cometía 3 errores que hoy se convirtieron en su condena, y los vamos a reconstruir uno por uno. El primero lo cometieron entre 2020 y 2024. Y en ese momento pareció brillante. La lógica era simple: si no puedes ganarle a Morena en México, lleva el conflicto a un terreno donde Morena no tiene ventaja. Llévalo a Washington, habla con legisladores, habla con el Departamento de Estado, habla con agencias de seguridad, convéncelos de que lo que está ocurriendo en México es una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Alejandro Moreno Cárdenas ejecutó esa estrategia con disciplina: 10 viajes documentados, reuniones con la congresista republicana María Elvira Salazar, reuniones con Luis Almagro, el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, reuniones con legisladores y funcionarios cuya agenda hacia México ya estaba definida mucho antes de que Alito llegara a sus oficinas. Lo que Moreno Cárdenas no calculó era que cada viaje quedaba registrado,
cada reunión publicada en sus propias redes sociales, cada declaración archivada. Estaban construyendo sin saberlo su propio expediente de interferencia extranjera. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron cuando decidieron institucionalizar la estrategia. Fue en 2025 y también pareció inteligente. La presidencia de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, la COPAL, organización que agrupa a 75 partidos de 30 países, le daba a Moreno Cárdenas una plataforma multilateral. Ya no era solo un político mexicano quejándose en Washington, era el presidente de un organismo regional lanzando acusaciones documentadas, o eso parecía, ante foros internacionales. El cálculo era que la cobertura institucional de la COPAL convertiría sus denuncias en un asunto de política latinoamericana, no solo de política interna mexicana. Pero lo que Moreno Cárdenas no calculó era que esa decisión acababa de revelar algo más grave, que el PRI estaba dispuesto a usar organismos multilaterales latinoamericanos para atacar a un gobierno democráticamente electo en su propio país, que prefería construir coaliciones afuera porque ya había perdido las de adentro. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El tercer error fue el más costoso y lo cometieron exactamente esta semana, cuando se hicieron públicas las revocaciones de visas a figuras cercanas a la 4T. La oposición vio una oportunidad. La narrativa se escribía sola. Washington castigando a los aliados del gobierno. Washington enviando una señal. Washington poniendo límites a la cuarta transformación. Era el momento de exigir que las visas se convirtieran en el termómetro de la legitimidad política mexicana, de que Washington funcionara como árbitro moral de lo que ocurre en México. Lo que no calcularon, lo que se negaron a calcular, era que Sheinbaum tenía un nombre listo: Alejandro Moreno Cárdenas, investigado en México por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal, con un proceso de desafuero planteado desde la Cámara de Diputados, con 10 viajes a Estados Unidos en los últimos años y con su visa completamente intacta. Si las visas fueran un instrumento de justicia, Alito no tendría la suya, pero la tiene, y eso significa una de dos cosas: o Washington no sabe lo que está haciendo, o Washington sabe exactamente lo que está haciendo. En cualquiera de los dos casos, la narrativa de la oposición colapsa. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras la oposición celebraba en privado la revocación de visas, Sheinbaum trabajaba, no en un comunicado de emergencia, no en una rueda de prensa improvisada, en la mañanera de hoy, con la precisión de alguien que lleva semanas esperando exactamente este momento, porque Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. El primer movimiento fue establecer el marco legal correcto. Una visa no es evidencia de un delito. Su revocación tampoco lo es. Son decisiones soberanas de otro país que no generan ni deben generar obligaciones automáticas para las autoridades mexicanas. Si le revocan la visa a una persona, ¿por qué tiene la fiscalía que abrir una investigación de alguien? En todo caso, que den pruebas de una investigación penal. Esa frase no es solo una posición jurídica, es un escudo, porque con esa frase, Sheinbaum le dice a Washington: sus decisiones migratorias no dirigen nuestra política judicial. En México, deciden los mexicanos, y le dice a la oposición: no voy a perseguir a nadie con base en señales de otro gobierno. Si quieren investigaciones, presenten pruebas. El derecho internacional no funciona por capricho diplomático. El segundo movimiento fue separar los planos con precisión quirúrgica. Lo que ocurre en México y lo que ocurre en Estados Unidos son jurisdicciones distintas, con criterios distintos, con objetivos distintos. Es igual, si le revocan la visa a una persona, ¿por qué tiene la fiscalía que abrir una investigación de alguien? Cada palabra de esa pregunta fue calculada, no es retórica, es arquitectura jurídica. El tercer movimiento fue el definitivo, nombrar a Alito Moreno como el contraejemplo perfecto. Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa a esas personas. Con esa frase, Sheinbaum no acusa, demuestra, no ataca, evidencia. Convierte al dirigente del PRI
con sus 10 viajes, sus reuniones en Washington, sus investigaciones penales abiertas, en la prueba viviente de que la lógica que la oposición intenta construir es falsa. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, porque detrás del argumento jurídico había un mensaje político de una claridad brutal. La oposición mexicana ha buscado su validación en Washington durante años, ha corrido a pedir lo que no puede conseguir en las urnas, ha denunciado a su propio gobierno ante foros extranjeros, ha apostado por la intervención cuando debería apostar por las ideas. Y Sheinbaum los acaba de exhibir ante el pueblo de México con su propio historial. La reacción de la oposición fue exactamente la que Sheinbaum esperaba, ninguna. No hubo respuesta al argumento de Alito, no hubo explicación de por qué el hombre más investigado del PRI sigue con su visa intacta. No hubo un solo comunicado que rebatiera la lógica jurídica que la presidenta desplegó en menos de 3 minutos de mañanera. El silencio es la respuesta más elocuente que podían dar, porque no hay respuesta posible. El contraejemplo es perfecto, la evidencia es pública. El historial de 10 viajes, 29 días en suelo estadounidense, reuniones con legisladores republicanos, denuncias sin pruebas, ante organismos internacionales, todo eso está documentado. Todo eso tiene nombre, fecha y fotografía. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque el impacto de lo que ocurrió hoy no se mide solo en titulares, se mide en las 75,113 personas que dejaron de ser militantes del PRI en menos de un año. Piénsalo un segundo. 75,113 mexicanos que alguna vez creyeron en ese partido, que pagaron cuotas, que trabajaron en campañas, que pusieron su nombre en un padrón y que en los últimos 12 meses decidieron que ya no se reconocen en lo que el PRI hace. El partido pasó de 894,220 militantes en octubre del año pasado a 819,107 en agosto de este año. Casi el 9% de su base desaparecida. Mientras tanto, Moreno Cárdenas destinó 16,288,123 pesos a publicidad digital este año y 20,880,000 pesos el año anterior, pagados a la misma empresa 2112 Consultoría Estratégica, millones para publicidad afuera, miles de militantes que se van adentro. Eso no es una estrategia política, es una hemorragia. Y el mexicano de a pie, el trabajador, el maestro rural, el pequeño productor que alguna vez confió en ese partido, ve hoy que su dirigente prefiere gastar en campañas digitales y viajes a Washington antes de hablar con sus propias bases. Que el PRI invierte más en convencer a legisladores republicanos estadounidenses que en recuperar a los 75,000 que ya se fueron. Eso genera algo más profundo que indignación política, genera vergüenza, y Sheinbaum lo sabe. Por eso no necesitó gritar, no necesitó insultar, solo necesitó nombrar a Alito, enumerar sus viajes y dejar que la aritmética hiciera el trabajo. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Porque la oposición no solo perdió el argumento de las visas hoy, perdió algo más importante, la capacidad de presentarse como alternativa legítima ante un pueblo que los vio correr a Washington a pedir lo que no pudieron ganar en las urnas. Lo que ocurrió hoy en la mañanera no fue una conferencia de prensa, fue la activación de un mecanismo que llevaba meses ensamblado, pieza por pieza, en silencio, con la precisión de una científica que no presenta hipótesis hasta tener los datos completos, porque Sheinbaum no improvisó el nombre de Alito Moreno esta mañana. Ese nombre estaba listo, ese expediente estaba listo. Esa pregunta, ¿por qué tiene la fiscalía que abrir una investigación si le revocan la visa a alguien?, estaba redactada mucho antes de que la oposición lanzara su narrativa. La primera pieza era el marco jurídico. Sin ella, el resto no funciona. Sheinbaum necesitaba establecer con precisión legal que la visa es un instrumento soberano de otro país, no una señal diplomática que México está obligado a traducir en acciones judiciales. Ese marco desactiva cualquier presión futura. Si Washington revoca más visas, México no está obligado a responder con investigaciones. La soberanía judicial mexicana queda blindada. La segunda pieza era el contraejemplo perfecto y tenía que ser irrefutable, no cualquier nombre. Un nombre que reuniera 3 condiciones simultáneas: investigaciones penales abiertas en México
historial documentado de viajes a Washington y visa estadounidense intacta. Un nombre que hiciera colapsar la narrativa opositora con su sola mención. Alejandro Moreno Cárdenas reunía las tres condiciones y su historial era público, documentado y verificable. La tercera pieza es la que nadie vio, la pregunta retórica convertida en trampa. ¿Qué político que quiera darse a respetar decide que lo más importante es hacer propaganda en contra de mexicanos en Estados Unidos? Esa pregunta no tiene respuesta posible para la oposición. Si responden, confirman que lo hacen. Si callan, confirman que no tienen defensa. Es una trampa semántica perfecta. Cualquier movimiento del adversario lo hunde más. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Pero hay una dimensión de este movimiento que ningún análisis convencional está desarrollando, y es la más importante. Lo que Sheinbaum activó hoy no es solo un argumento político, es un precedente institucional, porque si la lógica que establece hoy se sostiene, y se va a sostener porque está anclada en derecho internacional, entonces cualquier intento futuro de usar instrumentos migratorios estadounidenses como palanca de presión política sobre México queda neutralizado de antemano. Esa es la segunda capa que los noticieros no están viendo. Sheinbaum no solo ganó el debate de hoy, cerró la puerta al debate de mañana. Y la pregunta que eso abre, la que vamos a responder en el bloque 9, es esta. ¿Qué le queda a la oposición cuando ya no puede usar a Washington como árbitro? Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque lo que ocurrió hoy en esa mañanera tiene tres dimensiones y cada una es más grande que la anterior. La primera es la más cercana, la más cotidiana, la que toca al mexicano de a pie. Durante décadas, la clase política de este país operó bajo un principio no escrito. Si tienes problemas en México, resuélvelos en Washington. Si pierdes una elección, ve a Washington. Si el gobierno te investiga, ve a Washington. Si quieres presión sobre tu adversario, ve a Washington. Eso tenía un costo que nadie calculaba en voz alta, el costo de la dignidad nacional. Cada viaje de Alito Moreno a reunirse con legisladores republicanos era un mensaje implícito al mundo. México no puede resolver sus propios asuntos, necesita tutores, necesita árbitros externos, el patio trasero, necesita al vecino del norte para funcionar. Hoy, Sheinbaum cerró esa puerta y lo hizo sin decretos, sin leyes, sin confrontación diplomática abierta. Lo hizo con un argumento que cualquier ciudadano puede entender. En México deciden los mexicanos. La segunda dimensión es la nacional. México llegó a este momento con algo que no tenía hace 10 años. Una presidenta dispuesta a nombrar en voz alta lo que antes se susurraba en privado. El entreguismo de la oposición ya no es un secreto de Estado, es un expediente público con fechas, nombres y fotografías. Eso cambia la geometría del poder político mexicano, porque la oposición construyó durante años una estrategia basada en la presión internacional como sustituto de la competencia electoral. Hoy esa estrategia quedó expuesta como lo que siempre fue, una admisión de derrota disfrazada de activismo diplomático. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. La tercera dimensión es la que trasciende las fronteras. México no está solo en este tablero. Hay decenas de gobiernos en América Latina, en África, en Asia, que enfrentan exactamente la misma presión. Oposiciones domésticas que buscan en Washington o en Bruselas lo que no pueden conseguir en sus propias urnas. Instrumentos migratorios usados como palancas políticas. Organismos multilaterales convertidos en tribunales de acusación sin pruebas. Lo que Sheinbaum hizo hoy es establecer un manual de respuesta, no con retórica, con argumentos jurídicos precisos, con evidencia concreta, con un contraejemplo que destruye la narrativa del adversario antes de que pueda instalarse. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Y la evidencia más clara de eso es que el argumento de Sheinbaum no necesita aliados para sostenerse, se sostiene solo, porque está construido sobre derecho internacional, sobre soberanía y sobre hechos verificables. Eso es poder real, no bravuconada, poder real. Y entonces habló Sheinbaum, no gritó, no amenazó, no improvisó, dijo esto. ¿Qué político que quiera darse a respetar
decide que lo más importante es hacer propaganda en contra de mexicanos en Estados Unidos. 12 segundos. Una pregunta, sin adjetivos innecesarios, sin insultos, sin dramatismo prestado. Y aquí es donde el plan completo se revela. Cuando dijo político que quiera darse a respetar, no estaba hablando solo de Alito Moreno, estaba enviando un mensaje directo a toda la dirigencia opositora. El respeto político no se mendiga en Washington, se construye en México, con el pueblo de México, a través de ideas y propuestas que el pueblo de México puede evaluar en las urnas. Cuando dijo propaganda en contra de mexicanos en Estados Unidos, eligió esa palabra con precisión. Propaganda, no denuncia, no activismo. Propaganda, porque una denuncia tiene pruebas, una denuncia tiene sustento. Lo que Moreno Cárdenas llevó a Washington durante 10 viajes y 29 días no tenía ni una ni otra. Y cuando dijo en Estados Unidos, no ante organismos internacionales, no en foros multilaterales, nombró el destino exacto. Washington, el lugar al que la oposición corre cuando pierde en México. Luego dijo algo más. En México deciden los mexicanos. 4 palabras, sin comas innecesarias, sin subordinadas. 4 palabras que son la síntesis de todo lo que la Cuarta Transformación representa como proyecto político. Cuando dijo eso, no estaba hablando solo de las visas, estaba hablando de la doctrina Monroe, estaba hablando de 71 años de PRI, estaba hablando de los tratados de libre comercio negociados sin consulta popular, estaba hablando de cada momento en que México cedió su agenda a cambio de estabilidad administrada. Esto es Sheinbaum, no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. La declaración fue también un mensaje hacia adentro, para los que dentro de México pidieron cautela, para los analistas que sugirieron que confrontar la narrativa de las visas era políticamente riesgoso, para los medios corporativos que enmarcaron la revocación como una señal de debilidad del gobierno. Sheinbaum le respondió a todos con el único argumento que no tiene réplica: los hechos. Alito tiene visa, Alito está investigado, Alito ha ido 10 veces a Washington y Alito representa exactamente el México que la Cuarta Transformación vino a terminar. La soberanía de México no se negocia, pero hay un hilo que todavía está suelto y es el más importante de todos. Alejandro Moreno Cárdenas se reunió con legisladores republicanos, se reunió con funcionarios del Departamento de Estado, se reunió con agencias de seguridad de Estados Unidos durante 6 años, en al menos 10 viajes documentados. La pregunta que nadie en la oposición mexicana quiere responder es esta: ¿qué exactamente se habló en esas reuniones? ¿Qué información sobre México, sobre funcionarios mexicanos, sobre operaciones de seguridad mexicanas se compartió con funcionarios de un gobierno extranjero? ¿Y qué recibió a cambio? Porque las reuniones no se sostienen solas, las reuniones tienen agenda, tienen acuerdos, tienen compromisos. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. México llega a este momento con algo que no tenía antes: un argumento jurídico blindado, un contraejemplo perfecto y una presidenta que no le teme al debate. Pero lo que se viene en las próximas semanas va a exigir más, porque noviembre se acerca, las elecciones en Estados Unidos están en el horizonte y cada ciclo electoral estadounidense históricamente ha generado presión adicional sobre México en temas de migración, seguridad y comercio. La oposición mexicana lo sabe y ya está posicionándose para usar ese contexto como nueva palanca. La COPAL, los 75 partidos de 30 países que Moreno Cárdenas preside, ya está siendo usada como plataforma de acusaciones y pruebas contra la 4T. ¿Cuántos de esos 75 partidos tienen agenda propia con Washington? ¿Cuántos están coordinados? ¿Cuántos están recibiendo recursos para sostener esa narrativa internacional? En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente eso. La red internacional que la oposición mexicana ha construido en los últimos 6 años, los actores que la financian, los organismos que la amplifican y las fechas clave que se aproximan antes de que termine este año. Porque lo que está a punto de activarse en ese tablero va a cambiar la geometría completa de la política mexicana y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió hoy, porque merece ser nombrado con claridad. Lo que ocurrió es esto: la oposición mexicana intentó convertir la revocación de visas en una narrativa de persecución política.
intentó que Washington funcionara como árbitro de la legitimidad del gobierno de Sheinbaum. Intentó que un instrumento migratorio estadounidense tuviera más peso que las instituciones mexicanas. Y en menos de 3 minutos de mañanera, Sheinbaum desarmó ese argumento con un solo nombre. ¿Cómo ocurrió? También merece nombrarse. No con confrontación diplomática, no con decretos de emergencia, no con retórica encendida. Ocurrió con precisión jurídica, con evidencia concreta y con la frialdad de alguien que tenía el tablero leído desde antes de que el adversario hiciera su movimiento. Sheinbaum construyó el marco legal primero, seleccionó el contraejemplo perfecto después y lanzó la pregunta que no tiene respuesta a la final. 3 movimientos, en secuencia, sin desperdiciar una sola palabra. Porque importa es la dimensión que los noticieros de siempre no van a desarrollar. Porque lo que está en juego no son las visas de nadie en particular. Lo que está en juego es si México va a permitir que sus disputas políticas internas sean arbitradas desde Washington. Si la oposición va a poder seguir usando instrumentos de presión extranjera como sustituto de la competencia electoral. Si el patio trasero va a seguir siendo patio trasero o si se va a plantar de una vez y para siempre como potencia soberana con agenda propia. Hoy, Sheinbaum respondió esa pregunta. El patio trasero se convirtió en potencia. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, una pregunta para los comentarios. ¿Crees que la oposición mexicana va a seguir buscando en Washington lo que no puede conseguir en las urnas? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? Escríbelo abajo, porque esta conversación la construimos juntos. Atención, México. Hoy una presidenta nombró en voz alta lo que durante décadas se susurró en privado. Y el país que emerge de ese momento ya no es el mismo que entró. Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación.